Si pueden poner en silencio los micrófonos para que no tengamos ruido, y creo que ya me escuchaban bien. Tengo, según lo que veo, 76 diapositivas que pasar. Es una presentación nueva, así que está con varios números que están recién publicados ahora en abril. Así que eso, la idea de esta presentación es explicarles por qué el mundo espacial o la economía espacial es mucho más que los satélites y los cohetes, si vamos a pasar un rato por ahí. Y tengo que partir con un disclaimer, que acá son opiniones personales, no hago referencia a ninguna organización de las muchas que voy a aludir, uso bastantes referencias a reportes de Bryce, de la OSD, a papers y todo, pero en el fondo son opiniones personales, hay que tener cuidado porque voy a decir varias cosas un poco provocadoras quizás. Recordarles que no somos los únicos, están operando rovers en Marte de forma remota, así que estas son oportunidades que tenemos para ahorrarnos de repente los viajes a lugares y poder hacer cosas activamente aprovechando las comunicaciones, que es uno de los roles fundamentales del espacio. Una reflexión, algunos acá tienen más experiencia, otros menos, pero sin duda estamos viviendo los tiempos más activos desde la época del Apolo. O sea, desde hace casi 50 años están haciéndose cosas que se pensaban imposibles, ¿no? Una imagen de uno de los boosters de SpaceX siendo recuperado en el mar, algo que parecía hace un par de años una locura o algo completamente imposible. Piensen que la era espacial partió el 57 con el Sputnik, el 4 de octubre, entonces parece más tiempo porque varios de nosotros hemos estado vivos toda la época espacial, pero en realidad proporcionalmente no es tanto. Y quería partir diciéndoles que el espacio está presente en todas nuestras vidas, en el día a día. Es algo que la gente a veces no se da cuenta y que es nuestro rol poder difundir y comunicar de forma clara. Entonces, lo primero es entender que el espacio tiene una serie de ventajas únicas, ¿ya? Esas ventajas únicas son, por un lado, tener una perspectiva global. Cuando nosotros en la Edad Media tomábamos un monte o un cerro y poníamos un castillo era porque estábamos en un punto elevado. Estando en el espacio estamos en el punto elevado óptimo, ¿ya? Tenemos una perspectiva global. Todo lo que nosotros vemos en el espacio en general nos da una perspectiva o del mundo completo o una fracción significativa del mundo. Si es que damos vuelta a las cosas, podemos apreciar lo que está pasando en el universo sin la opacidad de la atmósfera. Es algo, una de las razones por la que el telescopio espacial Hubble fue puesto hace muchos años atrás y por la que hay una serie de telescopios que se usan también desde el espacio. Muy complementario a una de las realidades y uno de los fuertes desarrollos que existen en Chile, teniendo, como decía el ministro Cupo hoy día en la mañana, aproximadamente un 70% de la capacidad de telescopios terrestres, pero muy complementaria. Desde el punto de vista quizás más motivacional, es la frontera final, así como llegar a América fue en su minuto una frontera, o así como el Sapiens salió desde África, es la última frontera que nos va quedando. Tiene una serie de recursos, la charla de la semana pasada, si no me falla la memoria, habló un poco del régimen de recursos y además un ambiente de caída libre, no es un ambiente donde no exista la gravedad, ¿ya? Eso es un error conceptual, si leen a Sellers van a explicarlo mejor, pero es un ambiente donde la fuerza dominante no es la gravedad y eso permite una serie de cosas bien entretenidas a nivel de desarrollo. Si lo vemos en qué es lo que hemos hecho, hay una serie de misiones que se hacen para aprovechar las ventajas del espacio, que las catalogué en un par de áreas. Esto reparte y aguanta mucho más, pero en el punto de las comunicaciones, quizá uno de los más fuertes es poder conectar un lugar con otro. Hoy en día, en este contexto del COVID crítico, percibir de forma remota qué es lo que está pasando es lo que nos permite tener los pronósticos meteorológicos. Eso ha asociado mucho cálculo en tierra también. Información militar, información de los recursos y de cómo gestionar los recursos terrestres. La navegación, que sin duda a través de constelaciones como GPS, GLONASS, Galileo, ha revolucionado completamente la forma en la que nos movemos en la Tierra. Si ustedes piensan hace 15 años atrás, cuando uno salía de viaje en Chile tenía que tener un turistel. Hoy en día uno va de un lugar a otro sin tener idea de dónde va y simplemente usa alguna aplicación que usa una parte de sus datos vienen del sistema
o de segmentos espaciales. Por otro lado, tenemos los observatorios, están atacando el tema de la astronomía, uno de los ejemplos es el Hubble, pero además hay ciertos casos que observan el Sol. Marcos Díaz, un colega de la Universidad de Chile, siempre habla que dado el gran aumento en satélites, se vuelve más atractivo observar el Sol para todos los eventos de alta radiación y de alta carga que pueden botar en el fondo la electrónica de los satélites, y por otro lado, contemplar y ver el fin del universo, el límite del universo. Las misiones tripuladas, que son pocas, creo que en este minuto habían 3 personas en la Estación Espacial Internacional, está esperando la misión que viene de nuevo, permiten, además de obtener información de cómo es la vida y el trabajo en el espacio, realizar experimentos, en especial muchos experimentos de materiales, ¿eh? Se crecen muchos cristales, se crecen proteínas para investigación farmacéutica, eso se hace en la Estación Espacial Internacional hoy en día de forma regular. Entonces son bastantes aspectos que hacen uso de las ventajas del espacio para el beneficio de la humanidad. Algunos ejemplos quizás un poco más normales, cuando a uno le preguntan en el día a día, pronóstico meteorológico, las comunicaciones instantáneas, muchas comunicaciones de las finales de los partidos de fútbol pasan por satélites, por eso cuando ustedes ven el mundial a veces en algún lado, el de Rusia, pasaba un par de rebotes, se va acumulando algo de retraso. Navegación, cosas que uno no piensa, pero Uber Eats no sería capaz de funcionar sin navegación. Waze no sería capaz de funcionar, Google Maps no sería capaz de funcionar. Las transacciones que hacemos hoy en la bolsa y también muchas de las transacciones que hacemos en nuestros sistemas vienen del tiempo de los relojes atómicos a bordo de los satélites de navegación. Algo que es real es que los sistemas espaciales son de naturaleza duales, así que una de las aplicaciones fuertes que tiene es una aplicación desde el punto de vista de la defensa, que es conocer a nuestros vecinos no tan amigables, ¿ya? Y así hay una serie de otras aplicaciones. Desde el punto de vista de una misión tiene 2 grandes elementos. La misión propiamente tal, que atiende una necesidad, es una capacidad que necesitamos para poder atender esa necesidad. Tiene objetivos o metas, que son los que los stakeholders, las personas que tienen un rol, los accionistas podríamos llamarlos, tienen. Y tiene un concepto de operaciones, que es la forma en la que los distintos segmentos y sistemas y usuarios interactúan. Es importante considerar esto y no pensar que solamente el satélite es la misión. La misión es mucho más compleja, hay una serie de personas, hay una serie de instalaciones y equipos funcionando. Y por otro lado, la arquitectura de misión, que está compuesta en general del satélite o el spacecraft, que tiene el payload, que es la carga útil, que es la que hace la misión, el bus que le da todo el soporte necesario, ciertas trayectorias o órbitas que son el camino o la posición donde vamos a poner el satélite para poder cumplir la misión, un cohete, un lanzador, que nos permite llegar a la órbita, nos permite ponernos donde tenemos que estar en este vantage point, este punto de vista privilegiado. Y acordémonos siempre que llegar al espacio es algo complejísimo, no es trivial y es peligroso. Los cohetes aún explotan, es algo que es una cadena donde el más mínimo error genera una falla. El segmento de operación es toda una infraestructura relacionada para que la misión logre despegar y se mantenga en órbita, y la operación propiamente tal. Hay que pensar que la misión se opera y hay todo el tema de gestión, que es finalmente las personas y un ejército de personas. A veces uno se olvida de considerar las operaciones, pero una cantidad significante de los recursos de una misión espacial, de una misión como toda, desde su ciclo de vida, se consumen también en la fase de operación, ¿eh? Si ustedes piensan, por ejemplo, usando un caso chileno, el FASAT Charlie, lanzado a fines del 2011, lleva casi 9 años operando, cuando estaba pensado para 5 años nominalmente. Eso quiere decir que de algún lado tuvieron que salir recursos para poder mantener la operación y mantenerla todavía. Bien, una misión se desarrolla para resolver una necesidad o un dolor, ¿ya? Nadie toma vitaminas porque son buenas, todos tomamos antiinflamatorios o analgésicos cuando nos duele un diente o nos duele una rodilla, como estos días de viento, o sea, de frío en Concepción. Entonces, si nos vamos por un segundo al espacio
del problema, nosotros podemos tener una deficiencia funcional, una deficiencia operacional, una oportunidad de negocio, una necesidad de mercado, algún cambio en las regulaciones. Lo que hablaban de las opciones que generó Estados Unidos, Luxemburgo, son ciertos cambios en las regulaciones que tenemos que atender, ¿ya? ¿Y cómo lo atendemos? En general con algo que se llama Systems Engineering, que no se confunda con el concepto de la informática, a pesar que tienen algunas cosas, y con liderazgo. Si es que no tenemos visión y liderazgo, finalmente no vamos a poder llevar a cabo las cosas. Pero esto es una serie de procesos que tienen que ser desarrollados de forma sistemática y muy disciplinada, de forma recursiva e iterativa a través de todo el ciclo de vida, ¿ya? Hay procesos que son a la medida para cada una de las misiones de assembly o integración, armado, integración y pruebas, verificación y validación, que es asegurarnos que estamos construyendo el sistema correcto, que el sistema hace lo que queremos que haga, y ingeniería de sistemas, que es el rol. Eso nos va a llevar a tener una capacidad, o un producto de una capacidad en el espacio de solución, cuyo valor agregado va a estar dado por la integración y las relaciones que se generan al integrar cosas. Por eso el sistema y los sistemas espaciales son mucho más que solo un satélite. Es la integración de tener un satélite, una antena, equipos de procesamiento en tierra, investigadores haciendo cosas, los que generan una simbiosis que finalmente nos da un valor mucho más grande que sus partes por separado. Cada misión es particular, los procesos y la lógica atrás es similar, pero en cada misión los objetivos hacen que las definiciones sean distintas, y eso tiene que ver con las realidades de cada caso. Bien, a nivel de segmentos, ¿y qué son los segmentos? Son la combinación de elementos o de sistemas que cumplen una cantidad significativa de objetivos de nuestra misión, ¿ya? Estas son las definiciones de los europeos, el glosario, que es bastante fuerte. Hay 4 segmentos, esto da para debate, pero el segmento espacial, normalmente el satélite o los satélites. El segmento terrestre, que es el segmento que está en la Tierra y que controla, monitorea y controla el segmento espacial. Ellos están hablando regularmente, la telemetría es la forma en la que conversan. El segmento de lanzamiento, que es lo que finalmente pone el sistema en órbita, y el segmento de apoyo, que es una infraestructura genérica que se va usando para el desarrollo de operaciones del sistema. Hay una serie de cosas ahí que se pueden ir utilizando. Con esa introducción vamos a ver un poco lo que ha sido la historia del espacio, dividida en 4 eras, donde ya en el siglo XVI Copérnico nos hace darnos cuenta que la Tierra en realidad no era el centro del universo, y nosotros empezamos a cambiar de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico. Kepler desarrolla a través de las observaciones las 3 leyes de movimiento planetario. Galileo Galilei hace los primeros telescopios. Está Newton también viviendo por ahí, desarrolla el cálculo para poder explicar la ley de gravitación universal. Si caracterizamos la primera era, que incluso viene desde la época primitiva, era una era caracterizada por la observación, ¿ya? Nosotros no teníamos un rol activo, sino que íbamos a observar y a contemplar el universo. La segunda era, que parte el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética pone exitosamente en órbita el Sputnik 1 con un cohete nuclear. Con un cohete nuclear, en el fondo, comienza una competencia fuerte, una competencia caracterizada por la Guerra Fría y por una carrera espacial entre las 2 superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Sigue con Laika el 3 de noviembre del 57, que es el primer ser humano, o sea, ser vivo, perdón, en el espacio. Gagarin llega el 61, el primer humano. Sigue así Valentina Tereshkova, la primera mujer, la primera caminata espacial. Vamos viendo cómo fuertemente la Unión Soviética en ese minuto toma la delantera. Una foto a la derecha, yo sin barba, al lado de la cápsula de Yuri Gagarin en Star City en Moscú. Y bueno, viene la respuesta de Estados Unidos, que se materializa en una serie de programas, y el más icónico quizás, que cumplió 50 años el año pasado, el programa Apolo. Se caracteriza por un discurso de Kennedy, un tipo que no era un ingeniero, no era un especialista satelital, pero que sí hizo un discurso que motivó y marcó una generación. Lo que yo siempre he dicho es que el discurso de Kennedy no fueron solo palabras, sino que Kennedy también puso los recursos donde estaban sus palabras, y esto fue seguido en un contexto obviamente de Guerra Fría.
A nivel de recursos del programa Apolo, los montos que pueden observar ahí son ajustados a moneda del 2010, ajustados por inflación, pero estamos hablando de algo en torno a 110 billones, 120 billones de dólares. Eso, a modo de referencia, es un 40% del Producto Interno Bruto de Chile completo, ¿ya? El programa Apolo es un programa que, si en un contexto de la Guerra Fría, es difícil que se diera algo así. Era otra época. Y a modo de referencia pueden ver en rojo el gasto del programa Apolo en un periodo, esos son años fiscales en Estados Unidos, y pueden ver a la derecha los distintos programas que le siguen. Si hacemos una pequeña análisis, el Apolo quemaba más o menos 10 billones por año, eso es el promedio. El transbordador espacial, la mitad de esos, 5 billones por año, fueron 200 billones en 40 años, fue un programa de más duración. La estación espacial quema 2,3 billones al año. Estamos hablando que la estación quema un 20-23%. Y el programa de exploración, estas sondas que van a todos lados y que son tremendamente grandes, realmente queman una fracción de eso, ¿ya? 400 y tantos millones. Entonces, es un programa, y hay que abordarse y entenderlo como tal, donde el contexto geopolítico definió una cantidad de recursos significativos. Otro de los aspectos que a veces uno no piensa es cómo crece la cantidad de personas involucradas en el programa. Lo que ven ahora es una gráfica de los científicos e ingenieros que estaban en NASA. En azul están los ingenieros contratistas, en naranjo los científicos staff NASA. En los primeros años, NASA crece 3 veces en su cantidad de empleados. Hay un rol ahí y es una definición muy potente que se toma muy temprano en el desarrollo del programa, donde los contratistas a través de empresas y universidades van a tener un rol fundamental en proveer ese capital humano clave, esas personas claves para poder hacerlo. Recuerden que cuando se plantea esta misión la tecnología no existía, entonces parece bastante realista hoy en día, pero en su minuto había que desarrollar una serie de cosas sin saber si iban a funcionar. Finalmente se movilizaron casi 400.000 personas, que se puede observar acá, donde están sumados el total de empleados en NASA, llegando al pico en el 65 con 400.000 personas, ¿ya? Eso suma al total de gente involucrada, pero es una cantidad de personas impresionante, 400.000 personas. Imagínense lo que significa eso. 100.000 ingenieros, científicos, técnicos. Es una cosa muy significativa. Más adelante vamos a ver los números de los programas espaciales actuales. A modo de resumen, NASA crece entonces 3 veces los primeros años. Los contratistas tienen el rol fundamental en crear el capital humano que después se genera y va hacia otros lados, y claramente en el contexto geopolítico, pero replicable hoy en día, el que habla pone recursos, ¿ah? Que es lo que hace Elon Musk cuando crea SpaceX, que es lo que hace Jeff Bezos cuando crea Blue Origin, etc. Bueno, finalmente en el 68 el Apolo 8 da la vuelta a la Luna, tenemos el famoso Earthrise, y en el 69 el Apolo 11 llega a la Luna, dando, podría decirse, este hito, la carrera espacial por ganada, ¿o no? Pero pasamos a una fase de cooperación, que es la conocida como la tercera era, y que se materializa en una misión Apolo-Soyuz, a la izquierda en la imagen que ven, cuando se juntan 2 cápsulas en el espacio, una cápsula Apolo que había quedado dando vuelta. Y a la derecha ven la Estación Espacial Mir, Paz en ruso, y el Atlantis, cuando están conectados. Esto es el inicio de presencia permanente de los humanos en el espacio, por lo que ha sido la buena parte de las últimas décadas, ¿ya? La estación Mir fue lanzada en el 86, fue bajada cuando ya la Estación Espacial Internacional necesitaba el foco de los recursos. Kennedy y el esfuerzo de NASA, el esfuerzo de los soviéticos, representan una aproximación tradicional donde el gobierno tuvo un rol fundamental, ¿ya? En el sector, o en el sector, en el momento actual, que algo que se conoce como New Space, aún tienen un rol, ¿eh? SpaceX recibió bastantes grants de NASA para dar financiamiento, pero sí hay una inversión privada muy, muy fuerte. El rol en este caso es de los privados en este New Space, donde tipos como Musk se les ocurre finalmente mandar su auto a Marte, bueno, porque lo puede hacer, y donde el capital de inversión de riesgo, Venture Capital, va haciendo un crecimiento significativo. Esta gráfica lo vamos a ver más adelante cuando nos dediquemos al mercado espacial, pero
pueden ir viendo cómo el número de inversiones va subiendo y la cantidad de dinero va subiendo significativamente. Newspace tiene alguna definición, esta definición creo que es de Wikipedia, pero finalmente el rol del sector privado es fundamental. Hay una filosofía, no es solo hacer satélites chicos, sino que hacerlos de una forma distinta, y vamos a ver cómo muchos de los actores principales ni siquiera vienen de la industria, ¿ya? Algunos de los actores que han puesto conceptos que eran considerados como locos para la comunidad, el reusar cohetes, lo cual hoy no nos parece una locura, el capturar el globo terrestre una vez al día, Planet Labs, el rastrear barcos, aviones, y hoy en día tener tantos que están haciendo ciencia, y otros conceptos como Satellogic, que dice, bueno, si el satélite pasa por todo el mundo, ¿por qué voy a tener que ser dueño del todo el tiempo? Puedo ser dueño de un concepto de negocio que viene de la industria de software. Si pensamos en los últimos ni siquiera 100 años, pero hemos pasado desde haber sido solo contempladores a estar activamente en el espacio, y hoy en día una de las metas es poder volver a alejarnos de las órbitas cercanas a la Tierra, y bueno, arriba pueden ver una idea de Marte, y hemos tenido una presencia permanente en la Estación Espacial Internacional, que ha sido cooperación. Las eras no se terminaron, las eras se han mantenido, la astronomía en Chile hoy en día sigue siendo fundamental, pero hoy en día también aparece esta era donde los privados están haciendo cosas entretenidas. Eso nos lleva entonces a pensar en el mercado, el mercado espacial, y quiero que se entiendan los números, nos va a demostrar cómo el mundo espacial no tiene tanto que ver con cohetes y satélites, sí tiene que ver porque los necesitamos, pero el negocio tiene que ver con otras cosas. Este es el resultado de un análisis bibliográfico de varias fuentes, están ahí para referencia, pero hay muchos números y la idea es poder entenderlos de a poco. Este es el último estudio, y la verdad es que quiero detenerme un minuto para que vean algunos números, pero el mercado espacial es más o menos 1.2 veces el Producto Interno Bruto de Chile completo. Si nosotros vemos la gráfica que estamos viendo, nos vamos a dar cuenta que la industria de lanzamiento y en verde y en morado y de construcción de satélite alcanza, y esto oscila un poco en los años, pero alrededor de un 7-8%, puede llegar quizás hasta un 9%. La industria de servicios satelitales en el 2018, si bien el estudio del año pasado son los números del 2018, un 35%, y la industria de equipamiento de tierra 34,8%. Y por un lado también está el presupuesto de los gobiernos y los vuelos tripulados, que son un poquito menos, son un 22%. Si se dan cuenta, de la economía espacial, menos del 10% es construir los satélites y lanzarlos. A pesar de los números grandes que vemos, el negocio está en prestar servicios y el negocio está en la infraestructura terrestre. Ahora, si hacemos un zoom a la infraestructura, a los servicios, perdón, que se prestan, nos vamos a dar cuenta que algo tan usado estos días de aburrimiento como la televisión, los servicios de telecomunicaciones, van a darnos casi 120 billones de dólares. Insisto, esto es más de un tercio del Producto Interno Bruto de Chile. Esto es más que toda la producción de cobre que tenemos, ¿ya? Y por otro lado, desde el punto de vista de los equipamientos de tierra, lo que es más fuerte es los equipamientos GNS, que normalmente la gente se refiere como GPS, pero estamos hablando de 93 billones de dólares. De nuevo, casi un tercio del Producto Interno Bruto de Chile. Aparte de eso, un mercado importante es todas las antenas de DirecTV y los equipos de recepción. Y por otro lado, y esto más en cuanto a equipos de redes desplegables y que se usan, 13 billones de dólares los VSAT, gateways, etcétera, para poder proveer comunicaciones. Los gobiernos, y estos números tampoco oscilan mucho, invierten alrededor de 70 billones de dólares en el mercado, o sea, no en el mercado, pero en los programas espaciales gubernamentales. Estados Unidos es por lejos, se ven azules, todo hecho no está a escala, creo que es doble, está en un factor 2x menos, porque es muy grande, pero es sin duda el país que más invierte, ¿ya? Lo siguen los rusos, lo sigue Europa, en realidad en números China. Hay que ajustar esto un poco a la paridad del poder de cambio, pero es una cantidad de dinero significativa. Ahora, si nosotros hacemos un poco en suma nuestra región, y estos números son números que probablemente hoy día Venezuela ha bajado, pero los países que sin duda tienen un liderazgo son Brasil y Argentina, alrededor de 120, 110 millones de dólares anualmente. Si nosotros tomamos Chile,
y que no aparece ahí, los números no son tan fáciles, pero asumimos que el FASAT debe haber costado algo en torno a 80 millones de dólares el programa. Podemos pensar que Chile está en torno a 10 millones de dólares por año. Tomé un estimado haciendo 9 años. ¿Ya? Estamos en un monto que, si bien alrededor es inferior incluso a algunos países de África, ¿ya? Entonces no hay una inversión real en Chile en el tema. Dicho eso, no necesitamos ser inversiones públicas solamente para hallar los programas. Acá lo que ven, y vamos a hacer un poquito un zoom, esta es la cobertura en vivo, es una simulación de O3B. O3B es un concepto de comunicaciones extraño. Lo tradicional era comunicarse a través de órbitas geoestacionarias, 36.000 kilómetros de altura. Bueno, estos tipos lo pusieron a 8.000 y fracción. Eso permite que la potencia aumente o reduzca la necesidad para poder tener la señal. Usan una banda que es la K, es un beam, un haz mucho más enfocado, y logran internet vía satélite. Lo que pueden ver si observan esta zona es la isla de Pascua, que de hecho se provee de internet y de comunicaciones vía esta constelación. Esto es un modelo de negocio privado, esto está basado en Luxemburgo. Bien, hablamos hace un minuto que el mercado GNS era casi 100 billones de dólares. Bueno, la verdad es que todos estos dispositivos que nos permiten determinar posición, velocidad y tiempo a través del procesamiento de señales son o se proveen a través de constelaciones globales, que son las más conocidas, GPS, GLONASS, Galileo, pero a la vez algunos sistemas regionales y sistemas locales, a veces complementarios en tierra. Entonces, acá de nuevo vemos el concepto de que hay una serie de sistemas que interactúan, y en la interacción es donde se crea el valor. Hay algunas predicciones, y eso se puede ver después en más detalle del mercado. Y estas son las predicciones, las últimas, 2019 al 2029, 10 años, donde se puede observar las predicciones de crecimiento, que son 6.4 billones de instalados, digamos, pero hay un crecimiento de casi un factor 2x, ¿ya? Hay 6.4 billones de dispositivos que tienen sensores, y se proyecta que va a subir un poco más a 9,5, pero el mercado de esto tiene un potencial de ser más grande que el mercado espacial. Entonces, la proyección es que las entradas, o no las ganancias son menos costos, crezcan de 150 billones en el 2019 a 325 billones. Eso viene fuertemente de los sistemas baratos, menos de 150 euros, que son sistemas bastante sencillos. La mayoría de nosotros tenemos algunos en nuestro celular, y de sistemas de mejoramiento de señal. Pero no hay que dejar de lado los sistemas geodésicos que se usan para ciertas aplicaciones y que aún así van a proveer una entrada de 12 billones en el 2029. Hay una gráfica acá que muestra un poquito la evolución. Si se fijan, y es la gráfica que está en celeste, en paralelo, en general, casi todos los años va a ser superior los servicios de valor añadido que la venta de hardware propiamente tal, ¿ya? Y eso es lo que explica el potencial muy significativo en este mercado, donde no necesitamos pagar billones de dólares para tener la constelación, sino que podemos desarrollar servicios de valor agregado en base a señales que están libremente disponibles. Lo que domina el mercado es, sin lugar a duda, el negocio de los caminos. Esto es lo más significativo, en esencia la mitad, y las soluciones de consumo, pero hay una serie de negocios y de monitoreo de infraestructura que aún así son un negocio de 170 billones de dólares. ¿Ya? Puede parecer poco, pero cuando uno tiene 170 billones de dólares, los pedazos de la torta siguen siendo significativos. Ninguna de estas cosas es un satélite, y todos funcionan en base a satélites. TomTom, una empresa holandesa, Waze, Google Maps, Garmin, que hoy en día vende un smartwatch. Ustedes van a AliExpress y pueden comprar por $32 más envío, que debe ser $1, un receptor GPS con una antena y un sistema de carga. Y todo esto funciona amparado en una constelación que alguien más paga por nosotros, ¿no? El mensaje acá es que hay mucho que se puede hacer sin necesidad de tener el satélite, ¿ya? Ahora quiero por un minuto explicar desde el punto de vista de la economía de las personas, porque en realidad el espacio tiene que ver con personas y con el día a día, y
estos son números de la OECD del 2019, pero si ustedes leen el gráfico se van a dar cuenta, los sectores que se benefician van a ver la economía en general, gestión ambiental, transporte y planificación urbana, investigación y desarrollo y ciencia, monitoreo climatológico y telecomunicaciones. Esto no suena algo tan rebuscado como observar la galaxia del último quark, ¿no? Y si ven el impacto que esto tiene, es un impacto significativo, ¿ya? Eso en torno al 10%. Por otro lado, lo que pueden observar acá es cómo el sector espacial o el sector no espacial se benefician de tecnologías que son derivadas de inversiones espaciales, ¿ah? Por un lado, el ahorro de costo es significativamente mayor, es 57% contra un 43%. El ahorro de costo, en realidad el sector espacial no se caracteriza por tratar de ahorrar costos, a pesar de que New Space siga en esa línea, pero muchas tecnologías desarrolladas ahí permiten ahorros de costo en otras áreas. Ese es el más desequilibrado. Obviamente provee una cantidad de empleos y esos empleos los va a proveer más directamente en el sector, pero sí hay un factor casi 3-1 de trabajo significativo, importante cuando hablemos en el próximo punto de la gente. Y la ganancia, si bien la ganancia está directamente más fuerte en el sector espacial, hay ganancia significativa también en el sector no espacial. O sea, les explicaba recién, hay empresas que no tienen ningún ingeniero aeroespacial, los tipos generan ingresos significativos. Vamos a hablar ahora por un minuto de la gente, porque en realidad, según los números más recientes, hay alrededor de 1 millón de personas que trabajan en el mercado espacial, en distintos tipos de trabajo. Lo primero es que en general hay mucha gente, muchos profesionales y técnicos altamente calificados, incluidos algunos abogados. Hay trabajos que son más relacionados a un rol que nosotros entenderíamos como una agencia, donde hay gestión de los recursos públicos, de los programas de desarrollo. Hay gente que se dedica a fabricar los satélites, los cohetes propiamente tal, o los sistemas. Hay proveedores directos, y lo que no está incluido en este millón es ciertos actores que juegan de forma directa e indirecta, que son las universidades y el personal militar. Eso es para tener claro que eso está fuera. Los países más grandes y más significativos en esto, con trabajo a tiempo completo equivalente: Estados Unidos 350.000 personas, Europa 60.000 personas, Rusia 200.000 personas. Esto es la economía completa, ¿eh? Esto lo podemos comparar acá, en la gráfica acá vamos a ver cómo los números bajan un poquito en la cantidad de gente que trabaja directamente en construir el satélite. Acuérdense lo que vimos, el mercado, el lanzamiento y la fabricación de satélites es menos de un 10%. Entonces en Estados Unidos los números bajan significativamente a 80.000, en Europa 43.000, hay un typo, en Japón, Corea 9.000 y 30.000 y 3.000, perdón, que han subido significativamente desde el 2008, hay una fuerte inversión en esa zona, y en China un número reportado a 26.000 que parece raro y parece muy bajo considerando el tamaño de China y la cantidad de industria relacionada. Pero tomar ese número con cuidado. Las mujeres efectivamente están todavía poco representadas en el sector espacial, es un sector donde el porcentaje de mujeres es significativamente bajo. Y el sector está experimentando tres grandes o varias reorganizaciones en distintas partes del mundo, debido a reestructuración de negocio. Han habido una serie de fusiones, se están integrando verticalmente. Esto tiene relación con poder fabricar y producir más rápido, y se están haciendo inversiones fuertes para digitalizar el concepto de Industria 4.0 también en la manufactura espacial, para poder tener instalaciones que permitan producir estas mega constelaciones con menos gente. Finalmente no es viable si es que tenemos toda la gente. El mensaje acá es que el espacio y el mercado espacial y la industria espacial es una suma de personas y visionarios. Tenemos de izquierda a derecha a Konstantin Tsiolkovsky, quien ideó la ecuación de los cohetes, Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, la tripulación del Apolo 11, Martin Sweeting de SSTL, Richard Branson, que venía de la industria del audio, Jeff Bezos y Elon Musk, que venían de la industria de software, que hoy en día son líderes que han motivado a mucha gente a entrar al área, ¿ya? Bien, con eso quiero ahora que veamos un poco el tema de qué satélites tenemos ahí. Esto da para una discusión para largo, pero en resumen, si nosotros tratamos de entender lo que dicen, porque la literatura tiene bastantes definiciones, esta es la clasificación más tradicional, es donde en general se habla de los pequeños satélites o small satellites, dependiendo de la fuente, 600 kilogramos, 500 kilogramos,
180 kilogramos, el estándar CubeSat, que va a oscilar en general en la zona nano hacia abajo, pero hoy en día entrando hacia la zona micro, con algunas unidades replicables. Esto a modo de referencia para que se vea después, pero acá podemos observar entonces en esta zona, donde creo que no, de hecho no se ve, en esta zona que vamos a ver ahora en el zoom, podemos observar los CubeSat, que tienen una característica de una forma y también una característica de peso, y vemos cómo hay otros satélites. Bien, eso nos da una idea de que hay bastantes formas de llamar a los satélites y que los satélites finalmente van a tener otras implicancias. Lo que ven acá, y esto es una gráfica que son gráficos a octubre del 2019, van a ver claramente, y estos son los números del registro obligado en la ONU, que no cumple todo el mundo, porque después de los Estados Unidos, que tiene el 32%, el 28% de los satélites no está registrado. Los siguen los chinos, los siguen los rusos, los sigue Japón, y después hay un popurrí de gente que tiene una cantidad de satélites significativa. Ahora, a nivel de números operacionales, y estos son los números que digamos que tengo a mano, estos son números basados de nuevo en octubre, que son los últimos que procesé hoy día para esta presentación, hay algo en torno a 2.218 satélites. Los números del año pasado estaban en torno a 2.000. El impacto de acá de Elon Musk con Starlink ha sido brutal. El tipo ha desplegado una cantidad de satélites que no tiene precedente y que hoy en día, si observan los números en Leo, cuando ustedes ven la cantidad de desplegado, es brutal. Liderado por Estados Unidos, siguen los chinos, de nuevo los no registrados una cantidad significativa. Rusia también tiene una cantidad de satélites. Rusia es el que va a tener el número de satélites más significativo en órbitas elípticas, tiene que ver con un problema de comunicaciones propio en las zonas de altas latitudes, donde los satélites geoestacionarios no van a ser tan efectivos. Pero no se olviden, y acá ven que en geoestacionario estos son satélites pesados, son satélites en torno a 2 a 5 toneladas de peso con combustible. Tenemos 562 satélites. Si hacen la multiplicación de eso, es una cantidad de peso significativo. Y en la órbita, o en la región de órbita baja, comprendida hasta alrededor de los 2.000 kilómetros, que es Low Earth Orbit, algo así como 1.468. En órbita intermedia de 2000 a antes de Geo están los satélites de navegación y O3B, 132 satélites. La mayoría de los satélites van a ser comerciales y que están en Geo, y hay satélites civiles y satélites de gobierno y satélites militares. Una pequeña gráfica que nos va a mostrar cómo los lanzamientos se van avanzando desde el 57 con los primeros satélites. Vamos a ver fuertemente cómo los gobiernos en la primera época eran significativos. Hay un boom acá que se observa, que es las constelaciones Iridium, y no me acuerdo el nombre de la otra, de telefonía satelital, que no lograron tener éxito. Vemos un incipiente, y el concepto parece por el 2000 de los CubeSat, pero vemos un incipiente curva de algunos satélites amateur, y luego vemos como fuertemente, y esto es lo que se caracteriza como New Space, el sector privado toma una cantidad de satélites significativos y los estudiantes o amateurs siguen fabricando. Acá algunos números y tratar de entender que a veces la cantidad de satélites va a ser significativo. En el rango de pequeños satélites podemos tener casi 400, que son un 54% de esos satélites identificados, pero son un 5% de la masa, ¿no? Mientras que en los otros satélites, en 100 y fracción, 150, vamos a tener concentrada la masa, ¿ya? A la derecha lo que van a observar son los números, estos son los números recién reportados, van a ver, y la definición de masa pequeña acá tiene connotación bajo 500 kilogramos, pero ven que el promedio de la masa subió a un doble desde el 2018. Esto se explica en parte por el impacto que tuvieron los satélites de Elon Musk en Starlink. Efectivamente son satélites de 280 kilogramos, se pusieron 100 y tanto, afectó el número. Es significativo el impacto que ha tenido, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora a otro tema, que es la industria de lanzamiento y el desarrollo de los lanzadores, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para explicarles que el camino al espacio es un camino extremadamente complejo. El camino al espacio es la integración de 3 procesos de integración que funcionan, donde por un lado vamos a tener la integración de nuestro satélite, que es lo que ven en la línea negra de tiempo a la izquierda, vamos a tener la integración del cohete propiamente tal, y vamos a tener en verde, y vamos a tener la integración de la base de lanzamiento. Cuando nosotros pensamos que en Guyana Francesa, en Kourou, que es una base de lanzamiento francesa,
se lanza un cohete que es el Soyuz, que es un cohete ruso que se fabrica en Samara, en Rusia, y que tiene que llegar allá, y que más encima lanza satélites de todo el mundo, tenemos que pensar que este proceso de integración es extremadamente complejo y es un proceso, por ende, muy sensible y donde además hoy en día ni siquiera lanzamos un satélite, lanzamos muchos. De nuevo, la literatura significativa, van a ver a la izquierda los sitios de lanzamiento orbital y suborbital, hay una pila de sitios de lanzamiento, hay una pila de negocios que prometen que van a lanzar. En la práctica, el año pasado se lanzaron 102 cohetes, 16, casi un 20% fueron lanzamientos comerciales, y se pusieron en órbita casi 500 satélites. Vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo comparar el 2018 y el 2019. Los números que observan acá son números editados de los informes de los 2 años. Van a ver entonces cómo Estados Unidos tiene un fuerte rol gubernamental. Este es el número de lanzadores, ¿ya?, de cohetes. Estados Unidos, el 2018 China pasó a Estados Unidos, lanzaron más, pero se pusieron 469 satélites, de los cuales 244 fueron nanosatélites, ¿ya? Y lo mismo en el año 2019, casi 200. Entonces, hay una cantidad de satélites significativos que lanzan los países. De todas formas, China, Estados Unidos y Rusia y los europeos son los que dominan el mercado de lanzamiento. Los indios lanzan, los japoneses lanzan, pero todavía en números menores. Acá vemos por un lado el total de nanosatélites. Acá la clasificación es un poco más refinada, en un rango probablemente cercano a los 20 kilos. Estamos en alguna zona cercana ya a los 1200 y fracción. Si lo queremos ver por año, el año 2019 una baja, se lanzaron 188 según, pero las predicciones siguen muy al alza. Ahora bien, hablamos de los nanosatélites, de los CubeSat, pero ¿cuánto cuesta llegar al espacio? Bueno, la verdad es que si ustedes tienen una tarjeta de crédito suficientemente buena, pueden lanzar, y yo hice los números en mi cuaderno, pueden lanzar por alrededor de $70.000 el kilogramo. Si bien se declara que la masa es un poco mayor, la verdad es que esto incluye la masa de los adaptadores, que es como el container de los nanosatélites y que es lo que hizo la magia, ¿ya? Si ustedes, por el contrario, tienen más plata y quieren lanzar un satélite de observación del estado del arte, que va a ser un satélite submétrico, probablemente en una región de 200, 300 kilogramos, van a llegar a un valor referencial que va a estar más cercano, y esto es un cálculo sin negociar, a los 40 a $25.000 por kilogramo, ¿ya? De todas formas, son valores significativos, pero esos son los valores. O sea, hoy en día es un commodity. Estos son números que obtuve hoy día. O sea, ustedes tienen dinero, quieren lanzar, bueno, acá están los próximos lanzamientos. En el Q2, una órbita a 550, 600 kilómetros de 6 grados, que les permite y que tiene espacios para que ustedes puedan lanzar CubeSat 50 y hasta 100 kilogramos, y si es que quieren lanzar algo más pesado, pueden usar un lanzamiento estadounidense a 630, una órbita heliosincrónica parecida a la del Charlie, creo que está un poco más arriba, y tienen espacio hasta para lanzar algo más de 300 kilogramos. Esta es la realidad del mercado, esto es lo que ha hecho hoy en día el concepto de que hay brokers o corredores de lanzamiento. Les dije hace un minuto que Starlink afectó todos mis números, así que tenía que incluir una diapositiva. Bueno, Starlink hasta abril 22 eran 420 satélites desplegados. ¿Ya? Esos son los que los están molestando y los que se pueden ver. Ahora bien, algunos números de qué pasa con los satélites. Bueno, la verdad es que los satélites se están retrasando en lanzarse, en promedio se retrasan 4 meses. Eso tiene que ver fuertemente con los primary payloads. Ustedes son el pasajero que lo están llevando por favor. Entonces, si el prime está retrasado, la verdad es que no van a lanzar. Sigue por el desarrollo del lanzador. Eso en general usan lanzamientos de lanzadores nuevos porque son más baratos o son gratis. Y algunos temas programáticos. Esto tiene relación con problemas programáticos y la Estación Espacial Internacional. Hay varios que se despegan de allá. Ahora, hay una pregunta que es válida, y cuando les dije que muchos están usando los lanzadores, quería hacer una relación de que hay muchos lanzadores en desarrollo. Estos números que ven acá muestra en azul lo que está operacional, lo que está en desarrollo en rojo, lo que están observando que algo se ha dicho, y lo que se ha eliminado y lo que no se sabe.
El total, estamos hablando de algo así como 150 proyectos en desarrollo. Operacionales hay menos de 20. Y hemos visto cómo este número sigue una tendencia en los años que ha sido creciente, y la verdad es que esto no tiene ningún sentido. Se van a tener que consolidar y van a haber varios que van a morir, ¿ya? Lo que sí es importante decir es que por muchos años, incluso cuando yo estaba haciendo el máster en Holanda, 2012, 2014, el concepto de que se podía entrar a esta industria era casi una mentira, porque la industria es excesivamente conservadora y muy adversa al riesgo, pero SpaceX efectivamente lo desafió, ¿ya? Y eso abrió una serie de mercados, y SpaceX atiende dos mercados: atiende el mercado de los contratos de gobierno. Vimos que Estados Unidos tiene el presupuesto más significativo, por lo tanto es muy importante, y la defensa, y atiende el mercado comercial, ¿ya? Decía el 2019 la CEO de SpaceX que no hay espacio para todos. Me parece una precisión razonable. La verdad es que si queremos verlo aún en más detalle, el número de lanzamientos, a pesar de que ha crecido a nivel mundial, se ha vuelto excesivamente más competitivo. Los contratos gubernamentales son los que llevan el mercado de los lanzamientos, pero la demanda de satélites geoestacionarios, que son los comerciales, ha empezado a escasear, lo que quiere decir que el mercado en órbita baja se vuelve más atractivo, y donde los nuevos actores, todos estos desarrollos de pequeños lanzadores, van orientados al mercado de órbita baja, porque la verdad es que no son lanzadores muy pesados, por lo tanto no tienen mucho margen de maniobra, están entrando. Entonces, finalmente, hay que pensar que los que van a lograr tener éxito son aquellos que van a poder atender a los clientes comerciales y de gobierno, y que en realidad solo algunos efectivamente van a sobrevivir. La verdad es que pensar que todos van a sobrevivir, vimos los números, no tiene mucho sentido. Lo que sí han hecho mucho es que han creado nuevos modelos de negocio bastante nuevos. Hay un paper por ahí de SpaceX que hablaba de dar una capacidad de lanzamiento regular. Hay una consolidación, o se debería esperar una consolidación de los proveedores de lanzamientos para pequeños satélites, y lo mismo con las constelaciones de telecomunicaciones. Vamos a ver en un minuto después lo que fue OneWeb, que declaró la quiebra hace un par de semanas. No olvidarnos que lograr vencer la gravedad, sí, o sea, llegar a órbita, es un trabajo sumamente desafiante, y para esto, si nosotros lo comparáramos con motores de auto, el performance que tienen nuestros cohetes es una brutalidad. O sea, son motores extremadamente buenos con condiciones de peso ínfimas, por lo tanto es un sistema súper complejo. Esto nos lleva un poco a lo que ha sido la inversión privada en el espacio. La inversión privada en el espacio ha sido bien significativa, y es lo que se conoce como New Space o Startup Space. El año pasado los números frescos, récord, rompe fuertemente los 3,5 billones del año pasado, que era el récord anterior. El fuerte se fue a dos grandes de lanzadores, SpaceX y Blue Origin, 1,9 billones. OneWeb levantó 1,25 billones, y aún así dijo la quiebra el 30 de marzo de este año. Virgin Galactic, que es el mejor tipo para vender, no ha volado, y todavía no sé cuántos billones de dólares adelantados, 682. Si sacamos a los grandes que están arriba, hay algo así como 1,8 billones repartidos en una serie de personas. La verdad es que esto parece poco comparado con el año anterior, que era 1,9, pero subieron el número de inversiones, de rondas de inversión donde no se habla del monto. Subió a más de 2 veces. Subió de 15 entonces en el 2018 a 38. Fuerte viene de capital de riesgo, capital de semilla y algunos financiamientos de deuda y adquisiciones. Pero el venture capital, que era característico de otras industrias, ha entrado fuertemente. Y eso se aprecia claramente en la gráfica que tenemos acá, donde podemos ver en azul, perdón, en verde, algo así, el venture capital, y como incipientemente había algunas inversiones de deuda, pero ya el año pasado y los últimos años ha sido muy, muy significativo. Eso tiene que ver con que hay una serie, y esto es un mapa que explica los verticales, la integración y los tipos de negocios que hay, donde se está levantando capital, y no todos necesariamente necesitan un satélite. Hay muchos que tienen que ver con procesamiento de datos. Después de 66 diapositivas, entramos a la diapositiva 67 para hacer algunas reflexiones e ir cerrando el día. 1. Riesgo. Space Debris. Esas son imágenes de hoyos, y la estación espacial fue golpeada. Si ven a la derecha van a ver lo que les hace una pelota de 1,2 centímetros, que no podemos rastrear, que choca, y pueden ver cómo efectivamente destruye completamente y sin lugar a duda nuestro satélite.
¿ya? O sea, pierden su sistema, su segmento espacial. He hablado de números muy grandes, a mí me gusta hablar de este caso, Spire Global, me gusta porque los tipos partieron hace un poquito más, casi 10 años con $100.000, $100.000 en ese minuto eran como 70 millones de pesos, hoy en día un poco más, 85, pero los tipos en el fondo a partir de prototipos con crowdfunding, o sea, esta cuestión fue dennos plata, y algunas rondas de inversión, 9 rondas de inversión han levantado 140 millones de dólares y creo que ya van por los 200. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Finalmente lo que hacían era rastrear los barcos, rastrear los aviones después, porque mejoraron su tecnología, y hoy en día hacer ciencia, ¿ya? O sea, Chile puede. Ahora, todo esto requiere liderazgo, ¿ya? Va a haber que lidiar con ambigüedad, va a haber que lidiar con incertidumbre y hay que estar muy enfocado y esto requiere gente muy especial, ¿ya? Que tenga integridad, que tenga un foco y centrarse en la gente. ¿Por qué? Porque finalmente la ingeniería es un proceso de pensamiento lógico y no una colección o una reunión de código, ¿ya? Las herramientas y los que sean ingenieros acá o estén estudiando ingeniería, las herramientas nos ayudan y apoyan nuestras decisiones, pero hay que aprender a pensar y hay que aprender a pensar. Si nosotros no pensamos, podemos hacer cualquier tontera. Werner von Braun estaba haciendo algo, el Saturno 5, que no teníamos idea cómo se hacía y lo hizo pensando finalmente con un tremendo equipo atrás. Y el espacio es acerca de los equipos, de gente trabajando hacia una luna o un desafío. Y por eso quería cerrar con una imagen de lo que fue la presentación de los equipos de la delegación chilena en los Panamericanos, que fue una presentación histórica. Si no generamos un equipo de personas capaces de llevar adelante los proyectos de forma sistemática, no hay esperanza para entrar a la economía espacial. Si es que tenemos buenos equipos, los fondos están, la inversión privada está, la inversión pública en otros países está, por lo tanto, desde acá podemos proyectarnos hacia otros lados y uno puede, y lo hemos conversado harto, irse a otros lados. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que muy buena presentación. Felicitaciones en nombre personal y también creo que de la Asociación Chilena del Espacio, del cual eres miembro. Ahora vamos a ir a alguna serie de preguntas de los que tengan algún interés en profundizar en algún tema en particular. No va a ser muy larga la ronda de preguntas conforme a una condición de tiempo. Por tanto, que quienes quieran realizar alguna pregunta se les da a disposición de micrófono o bien la pueden realizar vía chat para poder replanteárselas a Alejandro y pueda dar las respuestas pertinentes. Ok, oye, yo quiero hacer un alcance, una pregunta, Alejandro, para que nos dé su opinión, ¿ok? Alejandro, ¿me escuchas? Sí. Mira, tú hiciste una mención a Satellite Logic por ahí, que fue como alguien que echó a andar un nuevo concepto, ¿no? Que no había necesidad de tener un satélite propio y podíamos usar el tiempo de las vacaciones compartidas, ¿no es cierto? O tiempo compartido. Yo quería recordarte, lo hemos conversado, ¿te acuerdas que antes del Fasad Charlie, por ahí por los años 2004 a 2006, hubo una propuesta incluso de los israelitas que precisamente nos estaban ofreciendo un satélite que era nuestro, pero solamente en nuestra cobertura, ¿ah? O sea, 12 minutos al día o lo que fuera. Entonces, mi alcance y mi pregunta y tu opinión y la de otros quizá es Chile, bueno, no por el gobierno ni por una política pública, pero siempre ha querido luchar por un satélite propio, ¿no es cierto? Por tener, operarlo nosotros, controlarlo propio, y por eso fue que no aceptamos la oferta de IAI en el año 2006 o 2005. Pero por otro lado está el asunto de que por qué queremos tener un satélite propio, independiente que también podamos tener acceso a una constelación, utilizar las imágenes, etcétera, etcétera. Está en el asunto de estar metido en el tema, pero no estar metido por una, como me decía un ministro hace muchos años atrás, algunos años atrás, que era como, no sé, una envidia nomás, quiero tenerlo porque el resto lo tiene. Yo creo que es el hecho de saber, el hecho de estar sentado en la mesa de los que tienen
la cosa, aunque sea nosotros algo más pequeño. ¿Qué piensas tú respecto del hecho de tener nosotros la capacidad propia de tener, de operar, de controlar un satélite, independiente del acceso a la tecnología en general? Eso. Sí, estaba pensando en esa oferta de los israelitas que sido una FIDA y que creo que estábamos recién conociéndonos nosotros, porque me recuerdo algún vendedor israelita tratando de convencernos. A ver, hay cosas que van en paralelo. Una, lo que Chile aspira es mucho más que un satélite. Tanto los programas Fasat Alpha, Bravo, Charlie y el SNSAT son mucho más que un satélite y datos. Hay una creación de capacidades que a mí me parece fundamental. Por otro lado, para poder ser activos en la economía espacial hay que tener ciertos conocimientos técnicos que se van haciendo las cosas uno. ¿Ya? No hay transferencia tecnológica mágica, todavía no nos cargamos con un chip el cerebro, por lo tanto hay que hacer las cosas para aprender. Lo que sí creo que se puede explorar, y por eso a mí me gusta Satellogic y una pila de otras empresas de este concepto del tiempo compartido, es que hay una serie de paradigmas que la industria espacial a veces tiene y que cuando viene gente afuera dice, bueno, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Y la respuesta de gobierno la podrá dar alguien de gobierno, pero hay que entender que en los sistemas espaciales a veces priman intereses estratégicos y ahí uno puede tener una decisión soberana de ser dueño de su satélite y saber cuándo estoy mirando dónde. En estos casos, por ejemplo, que hay un problema de comunicaciones fuerte porque hay mucho tráfico, si yo soy dueño del satélite puedo reorientar las capacidades más fácilmente y tiene sentido. No sé si eso responde a tu pregunta, Héctor. Sí, sí, bueno, tú sabes que esto da para todo un tema. Obviamente, yo creo que podemos usar tiempo compartido, pero ¿cuál es la raíz de querer tener algo propio? No es solamente por tenerlo, por copiar, sino que, como decías tú, el hecho de meter las manos, de meter el equipo, de aprender a nosotros mismos produjéramos nuestro satélite y nosotros mismos lo pudiéramos lanzar. Tú sabes que incluso han venido gobiernos extranjeros a ofrecernos en Chile la instalación de un centro de lanzamiento. Entonces, para algunos puede ser una cosa pero ridícula. Y yo te digo que yo la dejo estar. O sea, puede ser que en Magallanes incluso nos ofrecieron un centro de lanzamiento en Ilepaco, que por supuesto duró minutos solamente. Pero por ejemplo, ¿no? Podríamos, a lo mejor no en 10 años más, pero quizás en un poco más. Pero esa es la idea, o sea, el hecho de no es solamente una cosa de defensa, una cosa militar. Obviamente el hecho de tener un satélite propio nos da mayores capacidades, obviamente, pero también está lo otro, digamos, el hecho de tener la experiencia. Pero creo, tú sabes que eso da totalmente para un punto aparte. Digamos. Sí, da en el fondo es desarrollar capacidades y desarrollar gente. O sea, al final, cuando ven los números de la OSD, se van a dar cuenta que la gente que se formó en programas espaciales va a ser, hay gente que no le gusta, pero la teoría del chorreo, finalmente se van a ir a otras industrias y los 400.000 tipos involucrados en el programa Apolo no se quedaron en NASA. ¿Ah? Chorrearon a otra industria, eso produjo un boom en otros lados. Si podemos comunicarnos, como decía Rolando Hernández, con una sonda en Marte, ¿cómo no vamos a poder hacer comunicación con un rover que está operando una mina subterránea? Sí. Oye, disculpen un comentario. Lo que tiene de bueno desarrollar la tecnología propia es que el efecto es multiplicador. Si nosotros fuéramos capaces de desarrollar un motor cohete, por ejemplo, o desarrollar un lanzador, después buscaríamos dónde. Entonces alguien nos diría, sí, pero es que ustedes no pueden, por ejemplo, ponerlo en el territorio nacional porque tiene que tener un espacio libre hacia el oeste, ¿no es cierto?, por seguridad. Entonces a lo mejor a alguien se le va a ocurrir, bueno, pero lancémoslo desde un avión, porque también se puede. O tengamos una plataforma en el mar, digamos, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una cierta capacidad hasta un cierto límite, se te abre la visión para desarrollar cosas nuevas. Si no, tienes que comprar lo que hay en el mercado nomás. Y punto. Eso. Hola Alejandro, la Carla Mutoni por acá. Hola, Gracias Carla. por tu presentación, estuvo súper buena, súper completa. Te tengo una pregunta en relación a OneWeb, que se fue a bancarrota hace unos meses atrás y se le echó mucho la culpa al tema del coronavirus por el problema financiero que están teniendo.
de acuerdo al contexto actual que estamos viviendo a nivel mundial y al desarrollo espacial, ¿cómo ves el futuro del desarrollo espacial? ¿Va a ser algo que va a atrasar, que está atrasando los proyectos desde tu punto de vista, o es algo que va a acelerar los proyectos espaciales? Según tu Como veía opinión. que esa pregunta venía, tengo una diapositiva adicional preparada para eso. Excelente, Ale. Estas son las noticias del 22 de marzo. A ver, la verdad es que uno es que toda la industria está complicada. Yo leo hace poco con la gente de NASA y están todos trabajando en la casa. Ha tenido impacto en distintos lados. La verdad es que OneWeb tiene sus temas propios. Los tipos, si bien han levantado un par de billones, son conceptos tan grandes. Y hace poco hablaba con Cristóbal de Entel, que hay una constelación que quiere hacer telefonía celular desde el espacio. Y eran 860 kilogramos el satélite que querían lanzar y necesitaban una constelación. Estos son problemas de multinacionales. Finalmente tú puedes tener 100 millones de dólares en el banco, pero los flujos de caja no te dan y quiebran, que es el problema que tienen las empresas gigantescas. Yo creo que esto nos ha permitido frenar, va a afectar las misiones, porque todas las misiones que tienen ventanas de lanzamiento están a un paso muy, muy lento, o sea, casi nadie está trabajando, el INPE en Brasil está vacío, pero creo que nos va a servir para darnos una pausa y reflexionar. A veces cuando uno está corriendo y tiene que entregar, no se detiene a reflexionar y hoy en día uno se lo plantea. Como te decía, en el fondo, bueno, hay un tema ahí, un mito de que los rusos la habían contaminado, los rusos declararon que no, la ISU canceló, la industria de SmallSats, que es más como los startups, está complicado porque no hay plata. Las empresas grandes tienen varios problemas. Por ejemplo, acá dicen que los Soyuz desde la Guayana Francesa no van a empezar hasta septiembre. O sea, está afectando a todo el mundo y finalmente nos está llevando a retrasar, no a suspender, ¿ya? Lo que sí es importante es que en general la gente que trabaja en la industria espacial, y lo decía cuando hablaba la gente, es gente altamente calificada, por lo tanto son bastante flexibles, pero a la vez no son gente que tú vayas a despedir tan fácil, ¿ya? Y además los proyectos en general han sobrevivido a las crisis. ¿Por qué? Porque las inversiones espaciales son grandes, relativamente, aunque gastamos más plata en chicle, pero tú entras a un proyecto, y Héctor, que ha estado en varios, y Rodrigo también, son varios años, y el proyecto ya está financiado. Por lo tanto, en realidad el tipo, ese vaivén de ahora no va a afectar, a lo mejor lo va a retrasar, pero el tipo que está construyendo un satélite geoestacionario son 3, 4 años de fabricación, ese contrato está pagado y tiene que lanzarse, entonces va a haber un retraso, puede haber alguna contracción, pueden quedar algunos más chicos, pero yo creo que saliendo de esto y viendo la importancia, por ejemplo, que han tenido las comunicaciones satelitales por su flexibilidad, probablemente esas constelaciones tiendan a ir más hacia allá. No sé si responde o dio una buena salida como un abogado. Sí, me responde en algo. Simplemente tú estabas hablando de la Universidad del Espacio que canceló, que viene el texto, que canceló su programa de este año. De hecho, lo están haciendo, lo van a hacer. Por si acaso, si a alguno le interesa, aprovecho de pasar la noticia que lo van a hacer, el programa de esa universidad, pero lo van a hacer todo online. Y obviamente que el precio es mucho más bajo que hacerlo en vivo, digamos. Que igual ellos continuaron, pero simplemente lo adaptaron a los tiempos que están pasando, a los tiempos de coronavirus. Eso. Perfecto. Dale. Alejandro, bueno, tenemos 4 preguntas más a través del chat. Quisiera presentar la primera, que realiza Ricardo Varas, y habla sobre la posibilidad técnica de crear alguna lanzadera en el desierto de Atacama. Mira, lo de las lanzaderas, la respuesta bien corta. Técnicamente todo se puede. Los israelitas lanzan para el otro lado porque tienen problemas con los vecinos. Si ustedes me preguntan a mí si es viable o si es algo donde yo invertiría la plata, no. ¿Y por qué? Por una razón simple. La cantidad de esfuerzos ligados a poder desarrollar un lanzador, de hecho por ahí tengo los cálculos porque hice el cálculo en Chile, es muy, muy, muy significativo. Es una industria que nos comería a todos los ingenieros que tenemos en Chile por 10, 20 años, y creo que no hay una posibilidad de obtener un retorno rápido. ¿Ya? Además que vamos a llegar tarde. Si se acuerdan en la diapositiva por ahí que había donde mostraba la cantidad de lanzadores que se están haciendo,
La verdad es que no lo veo como algo tan buena idea, porque ya hay 150 tipos que llevan años y llevan billones de dólares de inversión por delante de nosotros. Entonces, ¿se puede técnicamente? Sí, todo se puede. La pregunta, ¿es un negocio? No. Pero ¿y para qué si el negocio no tendría que ser solamente chileno? Lo podría ser una industria instalada en Chile y la mayor cantidad de recursos la pueden poner los de afuera. Claro, pero tiene 150 desarrollos que están en plazo. Ahora, y yo sé que los ucranianos fueron los que estaban buscando posiciones de lanzamiento en Isla Pascua, tienen ciertos beneficios, hay todo un juego, hay también plataformas que hoy en día teóricamente funcionan y se mueven en un barco, hay una serie de desarrollos, pero el tema acá es que la industria de los lanzamientos también se relaciona con la industria de los seguros. Ustedes pueden o no pueden asegurar su carga útil, pero según donde lancen, el seguro va a ser más caro o más barato. Si ustedes lanzan en un Soyuz, que es altamente confiable, van a tener un seguro barato. Si lanzan en un cohete experimental, no. Entonces empieza a ser un juego. Y recuerden que hoy en día el precio de lanzamiento es un commodity. Yo, insisto, hice por ahí el cálculo de usar un combustible, los que sean ex Fuerzas Armadas quizás lo conocen, la famosa composita del cohete Rayo, para llegar a órbita, donde hice un cálculo mecánico orbital, y la verdad es que el margen era bajo, por ahí lo tengo, que es como lo más barato, ni siquiera consideré electrónica, pero te quedan $200.000 para hacer la electrónica, entonces en realidad es complejo el tema. Si me dan un minuto les muestro los números mientras que me hacen la siguiente pregunta. Bien, Alejandro. Sebastián Peña tiene una duda respecto a cómo está legalmente Chile en la actualidad respecto a este tipo de iniciativas del ámbito espacial. Respecto a limitaciones en monitoreo, problemas para crear un centro de lanzamiento y si existen restricciones con la actual normativa. Es como estamos, es complejo la respuesta, pero voy a seguir en la línea del centro de lanzamiento. Yo creo que en el centro de lanzamiento, en mi opinión, y de nuevo, esta es mi opinión personal y tiene mi visión un poco más de negocio, tiene relación con, y acá les voy a dejar los números, estos son los números de lo que cuesta la composita, ¿ya? Para responder por qué no es negocio. Para llegar a órbita van a necesitar y posicionarse algo entre 7,5 y 8 kilómetros por segundo. Estas son fracciones de masa, pero en esencia si quieren poner una masa de 20 kilogramos en órbita, van a gastarse, y esto al precio del combustible, que son $100 por kilogramo, van a gastarse entre 40 y 50 mil dólares solo en la cuenta del combustible. El valor comercial de esa carga útil, que son $70.000, pueden decir que van a tener $700.000, ¿ya? Tienen en el fondo entonces algo en torno a $500.000 para desarrollar toda la electrónica y la operación del lanzamiento, ¿ya? Esos son números más o menos. La pregunta es, ¿somos capaces de desarrollarlo? No sé, ¿ya? Después, respecto a las normativas no existen. Chile tiene un problema con el cumplimiento de sus tratados, en mi opinión, porque nosotros tenemos una serie de obligaciones que vienen derivadas de los tratados internacionales firmados. Uno de los más simples, el registro, y como ven en la gráfica que mostré hace un rato, los registros no se están cumpliendo, en Chile sí se están cumpliendo, pero se nos viene un problema si es que hacemos negocios de frecuencia, o sea, ¿cómo vamos a registrar a la velocidad que necesitamos registrar si es que empiezan a haber muchos más intereses? Si hacemos una startup que hiciera algo desde Chile. Por acá tengo los números de algún lado, pero eso. Y la otra pregunta era, porque eran como bien largas, no sé si me torpedan con la respuesta. Sebastián lo tiene, ¿no? Sí, Juanpa pregunta, y tiene relación a la anterior, ¿quién regulariza en estos momentos el mercado que sea ético, digamos, y no depredador? Por tanto, podría anexarse a tu respuesta. Y Mario Esquivel pregunta sobre la existencia de Rocket Lab en Nueva Zelanda como modelo de negocio, siendo que es un país más chico que Chile y está en una latitud cercana a los 50 sur. Sin embargo, ya lleva 48 satélites, digamos, lanzados. Y lo otro es el monitoreo del cambio climático, por las cuales una de las razones que tiene Chile, digamos, está relacionada a la fuerte inversión espacial. Hartas preguntas. Sí, Rocket Labs la hizo. En mi opinión, son uno de los startups que la logró. Está ahí, en Nueva Zelanda. 3 lanzamientos del 2018.
uno de gobierno, dos comerciales. Los tipos ya llegaron al mercado, si ese es el tema. O sea, asumamos que tenemos toda la plata del mundo, que no la tenemos, que nos permiten desarrollar el cohete o hacer el consorcio. ¿Y qué es lo que dicen las conclusiones? De aquí a que nosotros lleguemos a estar, estos tipos van a estar consolidados. Esto fue un race to market que ya, en mi opinión, se perdió. Yo creo que hay que enfocarse en los servicios, que tenemos mucho más potencial de hacer cosas nuevas con montos más bajos. Yo puse el ejemplo de Spire, los tipos han puesto $200 millones y tienen un modelo de negocio y tienen una constelación arriba. Satellogic debe andar por los $200 millones también. Planet Labs ha sido más plata. Entonces hay cosas atractivas que se pueden hacer con montos más cercanos a la realidad de Chile. Monitoreo de la situación ambiental en general, sí. Y ahí es donde entra mucho el tema del procesamiento de datos, porque hay que usar una combinación de sensores que sería, como lo que decía Héctor, hace un poco el tiempo compartido. No tiene mucho sentido tener todos los sensores especializados que necesito para un solo país, y muchos de esos sensores son de acceso libre, o hay que hacer acuerdos con los países y se puede hacer. Eso. Las preguntas son muy largas, así que me cuesta responder porque no me acuerdo completo, pero por ahí he respondido. Sí, correcto. Bueno, yo también quisiera hacer una pregunta. Veo que no hay más preguntas por parte de Francisco Ederovich. Entiendo que es más una afirmación que alguna pregunta. Sí, fue una acotación a lo que estaban diciendo. Perfecto. Pero esto tiene relación a dos ámbitos, quizá más relacionado a astronomía, pero que lo impacta directamente el ámbito espacial. Recuerdo hace algún tiempo haber escuchado a Eduardo Ibar hablar sobre las complicaciones que tenía la astronomía nacional respecto a la cantidad de satélites que estaban orbitando, ya sea por la, podría llamarse la reflexión de la luz solar en los paneles solares hacia los telescopios, como también las ondas de radio que muchas veces los satélites afectan en algunos telescopios de radio. Algo vi también en la presentación de que la academia ha estado creando nuevos satélites o ha entrado más en el mercado espacial. La pregunta entonces es si existe alguna tendencia a que la astronomía vaya a desarrollar telescopios espaciales como el Hubble, que estuvo de aniversario hace poco, porque de otra forma, y con la cantidad de crecimiento espacial que se viene dando, probablemente llegue a un punto de inflexión en la cual la astronomía venga en decadencia respecto a la visión que se pueda dar, digamos, desde Tierra, y de hecho así lo ha demostrado NASA con su proyecto Sofía. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, volvimos a hablar de Starlink. Starlink ha puesto 420 satélites, son 120 satélites solo el año pasado, creo, y este año han puesto hace poco 60 más. Acá vemos las fuerzas de mercado versus la ciencia, y eso va por un debate ético, lo que quieran, pero en la práctica no hay nadie que pueda frenar a Elon Musk de poner satélites, porque el tipo es dueño de los lanzadores, fabrica los satélites y tiene suficiente plata para hacerlo, ¿ya? Entiendo que van a hacer algún cambio de pintura para el control térmico, para evitar el reflejo, y que van a maniobrar los satélites para bajar un poco el brillo que da. De hecho, yo mismo, ojo desnudo, logré ver el tren de satélite, es bastante visible, y si lo veo yo lo puedo ver en un telescopio. Ahora, y acá de nuevo problemas éticos que hay. El negocio espacial no es la ciencia, el negocio espacial es las comunicaciones, y las comunicaciones son lo único que ha funcionado en toda la historia espacial para dar plata de forma privada. Si nosotros vemos esta gráfica y nos metemos acá y vemos cuánto paga la televisión y cuánto pagan los servicios de telecomunicaciones, pagan 100 billones de dólares. Entonces, podemos observar que en el mercado espacial, a pesar de que están los gobiernos, está todo el mundo y todo, la verdad es que el mercado igual tiene fuerzas grandes. Y acá, insisto, da por un debate ético y todo, pero Elon Musk está invirtiendo billones de dólares no para vender satélites en ese caso, sino para prestar un servicio de telecomunicaciones, que es donde están las empresas más grandes, donde están los satélites geoestacionarios y todo. Entonces, claro, la astronomía es importante para Chile, sí, van a tener que ver cómo lo hacen, sí, van a tener que ver cómo lo resuelven, porque la tendencia, y no van a llegar todo al espacio, es que van a tener muchos más satélites en órbita baja y por lo tanto van a tener mucho más ruido en sus señales. Yo no veo, y acá es donde los abogados podrían entrar, pero no veo cómo lo vas a frenar
siendo que el tipo tiene permisos con las licencias. Y sobre las universidades en general no hay que preocuparse tanto porque las universidades, como no tienen plata, tienden a usar frecuencias amateur, que son parte del espectro que está coordinado a nivel mundial. En realidad no meten tanto ruido. Si el problema de ruido es un problema de coordinación en la ITU, International Telecommunications Union, lleva una pelea que existe hace años y que es lo que vamos a ver también con el 5G, porque empiezan a haber competencias de espectro que antes estaba reservado para el satélite o para el espacio, que ahora los sistemas en tierra quieren entrar y en realidad los sistemas espaciales quieren entrar, y el problema es que el sistema espacial no opera sobre un solo país. Por lo tanto, si un país declara X frecuencia o rango de frecuencia que es para sistema tierra, el satélite tiene que dejar de transmitir cuando está sobre el país. Entonces empiezan a hacer ciertos problemas entretenidos donde finalmente es un problema de gente que tiene que ponerse de acuerdo para resolverlo. Pero si me preguntan a mí, la astronomía tiene bastante problemas a futuro. Oye, un comentario al respecto y viendo también lo que preguntaba hace un rato Wampa, el tema de la ética y todo eso está un poquito pasado de moda. Hoy día, digamos, la normativa en general es normativa internacional, ¿no es cierto? Y está el COPUOS, ¿no es cierto? La Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas, pero Naciones Unidas cada vez se le cree menos en general, ¿no es cierto? Y esto, al igual que la aviación en principio era algo muy, muy, ¿cómo decirlo?, espiritual, era algo entretenido, ¿no es cierto? Y uno lo miraba de lejos, ya era, se me fue la palabra en este momento, era algo romántico eso, era como una actividad romántica, ¿no es cierto?, del piloto y el asunto. Bueno, yo diría que lo mismo está pasando con el espacio. Hasta hace un tiempo, ¿no es cierto?, pucha, uno miraba de lejos los cohetes, qué bonito, la luna, pero ya entramos en un tema de comercialización, en que de partida yo diría que la legislación no está actualizada, pues la legislación internacional, digamos, todavía está atrás, digamos, no existen las formas legales de restringir el ímpetu comercial de alguien que quiera hacer negocio. Y eso se nos va a venir así de a poquito y después vamos a ir con la exploración espacial, otros planetas, explotación de recursos naturales, etcétera. Así que la parte ética funciona, pero en un principio cuando no todo el mundo es capaz de meterse. Después cuando todos se pueden meter y todos quieren un pedazo, ¿no es cierto?, y sacar provecho, bueno, ahí viene el que puede y el que no puede, no. Y el que quiere controlar, de acuerdo, pero si no puede controlar, entonces no puede, no. Yo hago lo que quiero y punto. Entonces, es un tema que cada vez se va haciendo más complejo, digamos. El tema es que nosotros todavía estamos mirando desde fuera. Ese es el problema. No estamos metidos ni podemos optar a nada de lo que se está hablando, digamos. Miramos lo que pasa afuera, ¿no? Mientras no tengamos un desarrollo, como decía Alejandro, mientras no tengamos una masa crítica, un desarrollo nacional real, digamos, hay que mirar nomás y tratar de opinar y guardar algo para el futuro. Yo creo que nos estamos equivocando con algunas cosas todavía un poco románticas. Llevamos mucho tiempo pensando, digamos, sin utilizar una posición, por ejemplo, geoestacionaria, que nos podría servir para las comunicaciones. Es que no soy capaz de fabricar un satélite. Bueno, compre un satélite, hágalo a media, comparta, ¿no es cierto?, el uso del satélite. Pero no, ahí está perdida la posición, ¿no es cierto?, geoestacionaria, y que nadie la usa porque es nuestra y nadie la usa, y no, pues yo quiero tener mi satélite. Tenemos que meter un poquito más en la parte comercial, en el sentido de aprovechar para el beneficio del desarrollo del país, lo que el resto lleva hace tiempo aprovechando, ¿no? Y ahí viene otra vez, bueno, ¿hasta dónde? No sé, ahí está la ética de cada uno. Pero el tema se ve cada vez más complejo. Súper de acuerdo con lo que dice Rodrigo. La verdad es que el tema geoestacionario, y nos vamos a detener un segundo ahí, es la única cosa que es rentable para el dueño del satélite. Yo sé que esto es conflictivo y todo, pero los que venden imágenes, yo todavía no conozco empresas, ni Planet Labs lo ha probado, que ganen plata ellos directamente. Agua abajo, hacen procesamiento, etcétera, se gana plata. Pero geoestacionario, hay empresas, y ustedes están viendo, hay un país chico que en realidad es como una ciudad que se llama Luxemburgo, y estos tipos tienen SES y tienen la empresa más grande de satélites geoestacionarios del mundo. Y los tipos invierten $500 millones en un satélite, porque tienen un modelo de negocio que funciona. Entonces, acá hay que entender que la legislación internacional es de los 70 y es poco probable que se firme cualquier acuerdo hoy en día porque hay intereses comerciales que son potentes. Dos, Chile, la legislación que tiene, pueden ser buenas intenciones, pero no tiene un órgano o una institucionalidad real, o sea, gente que haga cosas.
¿ya? Es un tema de tiempo. Si yo no tengo tiempo, no puedo hacer las cosas, entonces las coordinaciones son complejas. Y finalmente, como decía Rodrigo, hay un tema de masa crítica. Cualquiera de estas empresas que se han creado, en general, igual necesitan una cantidad de buenos profesionales que pueden venir de otras áreas, que se toman, pero es un tema súper complejo porque llegar al espacio es complejo, operar en el espacio es complejo, porque acuérdense, yo no puedo estacionar el auto al lado para arreglarlo, la cuestión tiene que funcionar, entonces tampoco es tan llegar y llevar como uno dice, si al final igual un ensayo barato con un CubeSat te vas a gastar 300, 400 mil dólares, pero lo que sí es que las barreras de entrada han bajado significativamente, entonces existe la opción de hacerlo de forma distinta a lo tradicional y que se pueda entrar a capitalizar en el mercado espacial, que fue un poco lo que hablamos nosotros en New Space el año pasado. Y las políticas públicas tienen que, más que regular o restringir, tienen que poder facilitar el desarrollo de una industria que, siguiendo ciertos lineamientos, pueda explotar y capitalizar los beneficios que nos trae a la humanidad. O sea, hay una pila de beneficios que exceden las externalidades negativas. Y sí hay un problema de frecuencia, sí hay un problema de space debris, pero hay que atacar el problema de forma práctica, porque la verdad es que Copus llevan hablando como 50 años desde los tratados y no he visto ningún otro tratado, entonces al final las fuerzas comerciales se están empezando a imponer y la ITU es capaz de restringir porque manejan las frecuencias. Entonces ahí hay un buen debate, pero que requiere gente que se dedique profesionalmente al tema de forma sistemática y iterativa a poder resolver los problemas. Perfecto. Alejandro, bueno, en honor al tiempo, creo que vamos a ejecutar la última pregunta que la realiza Jaime Corona, en la cual señala, o pregunta más bien, si podríamos armar un Data Observatory con la observación satelital y qué necesitaríamos, similar a lo señalado hoy por el ministro Cook en su cuenta pública del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plata y gente. En realidad más gente que plata. Necesitamos un equipo. Si tenemos un equipo podemos hacer lo que queramos, pero necesitamos un equipo que se pueda dedicar a eso. En el fondo, a ver, el Data Observatory levantaron plata a Amazon, si no tiene un buen equipo la gente te cree, pero necesitamos equipos que se puedan dedicar y eso requiere una cantidad de recursos mínimos para que la gente, en mis términos no tan académicos, pueda pagar la cerveza el fin de semana. Los proyectos no se mueven en base a voluntad, se mueven en base a trabajo sistemático, recurrente, que toma tiempo y atendiendo necesidades o dolores reales. Acá hay que ver si es que a la gente le duele o no le duele, ¿ya? Podemos hacer un Data Observatory, a mí me parece súper interesante, pero es un dolor, genera plata, la gente está dispuesta a pagar por eso. Hay que hacerse esas preguntas, hay que identificar la necesidad, después de forma sistemática atacarla y poder llegar a una solución que en el fondo va a necesitar componentes de hardware, software, pero sobre todo personas. Los equipos son la clave. Eso es el mensaje fuerte hoy día. Hay 1 millón de personas relacionadas a la industria espacial en el mundo. 1 millón de personas, altamente calificadas. Es un proceso que da inspiración, visión y que ha motivado a mucha gente a entrar a áreas necesarias para el desarrollo del mundo, que Science, Technology, Engineering and Math, por ejemplo, que vienen derivados de todas estas misiones y todos estos visionarios que nos dan alternativas. Eso. Perfecto, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la ronda de respuestas, digamos, por tu parte. Y agradecer también a todos los asistentes por haber escuchado esta grandiosa charla dictada por Alejandro. Esperemos vernos en una próxima charla que se le informará en su oportunidad, probablemente en una semana más, y se está coordinando para que sea el próximo jueves. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Gracias. Chao, que esté muy bien. Muy bueno.